Hola, hola, hola a todos mis amores. Qué emoción estar aquí de nuevo con ustedes en su canal favorito de chismes, noticias y dramas turcos. Y estoy aquí lista para destapar todos los secretos que se esconden detrás de nuestras parejas favoritas de la televisión. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha encendido las redes sociales y que, sinceramente, ni yo me creo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman, y vamos a explorar una situación, digamos, impactante. Sí, lo han oído bien. Algo ha pasado que ha dejado a Can Yaman completamente, bueno, ya lo verán. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este jugoso drama, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, ahora es el momento. Denle clic al botón rojo de abajo, activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones, y asegúrense de dejar su like en este vídeo si quieren más chismes calientitos como este. Suscribirse es gratis y me ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, empecemos. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos traspasó la pantalla, generando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance duradero, hubo rumores, señales, miradas cómplices y gestos que alimentaron las esperanzas de sus seguidores. La complicidad que exhibían, tanto en el set como fuera de él, era innegable. Desde entrevistas conjuntas donde sus risas y gestos juguetones llenaban el espacio, hasta las publicaciones en redes sociales que parecían cuidadosamente diseñadas para mantener viva la llama de la especulación, todo contribuía a la narrativa de un amor que, aunque no declarado, se sentía palpablemente presente. Pero el tiempo pasó, ambos actores tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio llegó a su fin hace poco tiempo. Un divorcio siempre es un proceso doloroso, y el de Demet no fue la excepción. La prensa turca siguió cada detalle, desde las primeras señales de tensión hasta el anuncio oficial de la separación. Se especuló mucho sobre las razones detrás del quiebre, pero Demet siempre mantuvo la compostura y la discreción, enfocándose en su trabajo y en su bienestar personal. Este periodo de su vida la transformó, haciéndola aún más fuerte e independiente. Can, por su parte, siguió su carrera en Italia y otros países, explorando nuevos proyectos y encontrando también el amor en diferentes ocasiones. Su incursión en el mercado italiano fue un éxito rotundo, consolidando su estatus como una estrella internacional. Can se adaptó rápidamente al idioma y a la cultura, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes orígenes. Aunque su vida amorosa también fue objeto de atención mediática, Can siempre se mantuvo reservado al respecto, protegiendo su intimidad y enfocándose en su crecimiento profesional. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de un tiempo alejados, con carreras consolidadas y vidas aparentemente separadas, Demet y Can coincidieron en un evento. Sí, lo sé, imagínense la tensión. Los rumores comenzaron a circular casi al instante. ¿Cómo se saludarían? ¿Se evitarían por completo? ¿Habría una chispa de aquel romance que nunca fue confirmado? La noticia de su reencuentro se propagó como la pólvora en las redes sociales. Los fans de Erkenci se emocionaron al instante, inundando las plataformas con mensajes de esperanza y nostalgia. El hashtag #CanDemet volverá se convirtió en tendencia mundial, demostrando el poder perdurable de su química en pantalla. Los medios de comunicación se volcaron en la cobertura del evento, enviando reporteros y fotógrafos para captar cada detalle de su interacción. La expectación era palpable. Pero lo que sucedió superó todas las expectativas. Según fuentes cercanas al evento, la interacción entre Demet y Can fue impactante. Y no en el mal sentido precisamente. Al parecer, Demet se mostró especialmente radiante, segura de sí misma y, según algunos testigos, irresistible. Su presencia eclipsó a muchas otras estrellas presentes en el evento. Su elección de vestuario, un elegante vestido de seda que resaltaba su figura y su tez, fue alabada por los expertos en moda. Su sonrisa, más brillante que nunca, irradiaba una confianza que cautivó a todos los que la rodeaban. Demet se movía con gracia y soltura,
demostrando que había superado los obstáculos personales y que se encontraba en un momento de plenitud. Ahora bien, aquí es donde entran en juego los detalles, y donde las versiones se dividen. Algunos dicen que Can Yaman no pudo evitar mostrarse visiblemente afectado por la presencia de Demet. Que su lenguaje corporal lo delataba, que su mirada la seguía a donde quiera que iba, y que incluso intentó acercarse a ella en varias ocasiones, aunque sin éxito. Se dice que Can parecía un adolescente enamorado, incapaz de apartar la mirada de Demet. Su nerviosismo era evidente y sus intentos de iniciar una conversación fueron torpes y poco convincentes. Según algunos testigos, Can intentó acercarse a Demet varias veces, pero ella siempre encontraba una excusa para alejarse, manteniendo una distancia prudente y profesional. Otros, en cambio, aseguran que fue una interacción cordial y respetuosa, pero que se notaba cierta nostalgia. ¿Un recuerdo de lo que pudo haber sido? Algunos presentes afirman que Can y Demet intercambiaron algunas palabras amables, pero que la conversación fue breve y superficial. Se notaba que ambos estaban conscientes de la atención que recibían, y que intentaban mantener la compostura y evitar cualquier tipo de escándalo. Sin embargo, algunos observadores más perspicaces detectaron un brillo especial en sus ojos, una chispa de aquellos viejos tiempos que parecía resistirse a desaparecer. Lo que sí es innegable es que la presencia de Demet tuvo un efecto en Can. Se le vio más pensativo, más introspectivo de lo habitual. Después del encuentro con Demet, Can se mantuvo en un segundo plano, evitando el contacto con la prensa y mostrando un semblante serio y preocupado. Algunos allegados comentaron que Can parecía perdido en sus pensamientos, reviviendo viejos recuerdos y cuestionando algunas decisiones del pasado. Su actitud contrastaba con su habitual alegría y extroversión, generando aún más especulaciones sobre el impacto que Demet había tenido en él. Y aquí es donde yo entro en acción para darles mi opinión personal. Creo que independientemente de si hubo o no un romance real entre ellos, la química que compartieron en Erkentzicus fue innegable. Y ese tipo de conexión, aunque no se convierta en una relación amorosa, deja una huella imborrable. Imaginen lo que debe ser reencontrarse con alguien con quien compartiste momentos tan intensos, alguien con quien creaste un proyecto que te catapultó a la fama mundial, alguien con quien te sentiste tan conectado que el público entero creyó en su amor. Es inevitable que haya emociones encontradas, recuerdos que afloran y una cierta curiosidad. ¿Un qué hubiera pasado si? ¿Qué ronda en la cabeza? La fama puede ser una droga poderosa, y compartirla con alguien especial puede crear un vínculo aún más fuerte. Demet y Can experimentaron juntos el ascenso meteórico al estrellato, y esa experiencia compartida los unió de una manera única e irrepetible. Además, hay que tener en cuenta que Demet está recién salida de un divorcio. Es una mujer hermosa, exitosa y talentosa, que está viviendo un momento de transición en su vida. Y según todos los rumores, está más radiante que nunca. Quizás esa seguridad, esa confianza en sí misma fue lo que impactó a Can. Quizás verla tan fuerte y empoderada le hizo replantearse algunas cosas. La resiliencia de Demet es admirable. A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida personal, siempre ha logrado mantener una actitud positiva y enfocada en sus metas. Su divorcio no la ha definido, sino que la ha impulsado a crecer y a reinventarse. Esa fuerza interior es lo que la hace tan atractiva e inspiradora. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones, porque nadie sabe con certeza lo que pasó por la mente de Can Yaman en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que la reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y teorías sobre lo que pudo haber sucedido entre Demet y Can. Los fans de Erkentzicus revivieron sus esperanzas de verlos juntos, mientras que otros criticaron la situación, argumentando que ambos actores ya han seguido adelante con sus vidas. La pasión de los fans de Erkentzicus es inagotable. A pesar de los años que han pasado desde el final de la serie, siguen manteniendo viva la llama del amor entre Can y Demet. Sus comentarios, fanfics y montajes inundan las redes sociales, demostrando que su deseo de verlos juntos sigue intacto. Pero más allá de las opiniones y las especulaciones, lo que queda claro es que Demet Özdemir tiene un poder innegable. Su carisma, su talento y su belleza la convierten en una figura irresistible, capaz de generar un impacto en cualquiera que se cruce en su camino. Y en este caso parece que ese impacto llegó hasta el mismísimo Can Yaman. Demet es una fuerza de la naturaleza. Su talento actoral es innegable, su carisma arrollador y su belleza cautivadora.
Su capacidad para conectar con el público es única, y su influencia en la industria del entretenimiento turco es inmensa. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que hay una segunda oportunidad para Demet y Can? ¿Significa que volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Significa que el amor aún puede florecer entre ellos? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Una reconciliación entre Demet y Can sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Su regreso a la pantalla juntos generaría una expectación sin precedentes, catapultando cualquier proyecto al éxito asegurado. Sin embargo, ambos actores han evolucionado y han tomado caminos diferentes, por lo que una posible reunión dependerá de muchos factores, incluyendo sus agendas, sus intereses profesionales y sus vidas personales. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus carreras individuales, admirando su talento y esperando, con un poco de esperanza, que el destino decida unirlos nuevamente. Porque, seamos sinceros, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo especial, algo que trasciende la pantalla y que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. La magia de Erkencikus sigue viva en el corazón de sus fans, y la esperanza de ver a Can y Demet juntos, de nuevo, nunca se extinguirá por completo. Su historia es un cuento de hadas moderno que ha capturado la imaginación de millones de personas, y que seguirá inspirando sueños y fantasías por mucho tiempo. Y bueno, mis amores, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la impactante reacción de Can Yaman ante la presencia de Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo una teoría, basada en rumores y en mi propia interpretación de los hechos. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman realmente quedó impactado por la presencia de Demet Özdemir? ¿Creen que hay una segunda oportunidad para ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también sintieron esa chispa, si creen que hay algo más allá de una simple amistad. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, y recuerden que los quiero con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.